¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos nuevamente en un episodio más de Redimidamente. Y como saben, es el propósito de este podcast, para quienes todavía están empezando a conocernos, es edificar a la iglesia. Es un podcast diseñado por hijas de Dios, por cristianas, que nos apasiona leer la Biblia, tenemos una comunión con nuestro Señor y anhelamos estudiar y conocer más qué es lo que Él tiene para nosotros, y entonces por eso hacemos esto, para compartirlo con la iglesia. Así que esperemos que sea de bendición para ustedes y pues vamos a dar comienzo. Muy bien. Tenemos con nosotros una invitada muy especial, Elisa Vázquez. Ella es psicóloga e hija de pastor también, y pues vamos a tener una charla muy interesante con ella acerca de la palabra de Dios, cómo podemos ayudar a las personas a superar sus problemas, a superar sus traumas emocionales a través de la palabra de Dios, y pues utilizando las herramientas que nos da la ciencia también. Elisa, me siento muy honrada de que me hayan invitado, y creo que es una respuesta de Dios a muchas oraciones que yo he tenido acerca de esto, de lo que Él quiere incentivar en mi vida espiritual y en mi vida profesional. Entonces me siento muy agradecida. Gloria a Dios. Pues yo creo que esto de los sueños está de Dios, ¿verdad? Sí. Elisa, cuéntanos un poquito quién es Elisa. Soy una hija de Dios, creo que esa es mi identidad principal. Soy una mujer que le gusta... Pues me gusta el deporte, me gusta la vida saludable, soy mamá de una niña, soy esposa, me gusta mucho leer, la palabra de Dios es lo que me encanta leer, me gusta leer sobre la vida emocional, sobre la psicología, sobre libros de novelas, me encantan las novelas también. No sé, soy apasionada por muchas cosas. El deporte ha sido unas cosas principales en mi vida, incluso para mis emociones, para canalizar mis emociones. ¿Y cuál es el momento en el que Elisa tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la verdad es que yo me siento como una bebé apenas en el tema de yo estar empezando mi vida espiritual, aunque soy hija de pastor, como lo mencionó mi hermana. Crecí en una casa cristiana, donde yo creo que lo primordial siempre era hablar sobre la palabra de Dios, donde ahí estaba el amor de Dios en mi vida también, pero yo siempre lo vi más como un legalismo, siempre lo vi como algo impuesto, como más que nada es una autoridad impuesta en mí, que yo tenía que seguir reglas porque pues eran las reglas de mi hogar al final de cuentas. Entonces, pero yo nunca tuve un encuentro con Dios. No puedo decir que yo había conocido a Dios en mi infancia, simplemente estaba yo y era parte de mi identidad sin siquiera yo darme cuenta, ¿no? Porque cuando iba a la escuela, eso era, ¿no? Todos me conocían como, la hija del pastor, tenía que portarme bien porque era la hija del pastor, no groserías, no nada de eso, ¿no? Ni peleas, ni nada de eso, pero incluso en mi comportamiento a veces yo decía, es que yo quiero ser de esta manera, pero no puedo serlo. Quiero hacer travesuras. Quiero hacer travesuras, pero no puedo. Entonces sí, de cierta forma yo me sentía reprimida, aunque yo sé que mis papás nunca lo hicieron con esa intención, yo creo que su propósito siempre fue el de ahora, que yo le sirviera a él con todas las herramientas que sé que en ese entonces eran las herramientas que ellos tenían, ¿no? Entonces yo vine a tener un encuentro con Dios hasta relativamente hace poquito, cuando mi hija nació. Yo tenía 21 años, pues tomé malas decisiones porque yo nunca quise seguir el camino de Dios. Yo esperaba ya mi mayoría de edad para decir, ya, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero llegó mayoría de edad y pues no fue así, ¿no? Entonces yo seguí estudiando, pero tenía una relación con ahora mi esposo. Tomé malas decisiones, yo quedé embarazada a mis 21 años y fue ahí cuando Dios me habló, cuando yo pude entender que por mis propias fuerzas y mi propia voluntad no iba a poder llegar a hacer nada, ni siquiera una buena madre, ni instruir a mi hija en su camino si yo estaba tomando malas decisiones y yo no iba a ser su principal ejemplo. Entonces eso fue, yo siempre he dicho que es la manera más amorosa en la que Dios pudo llamarme a mí a través de mi hija. Digamos que te topaste con la realidad. Exacto, sí. Porque los papás siempre estamos aconsejando, diciendo, como lo hicieron con nosotros también, sí. Pero es hasta una etapa en nuestras vidas en las que tomamos decisiones y te das cuenta si son consecuencias para lamentarse o no, pero te topas con una realidad. Y entonces te das cuenta que no solo es una teoría, no solo es un consejo verbal, sino que ya viene lo práctico. Es cuando te enfrentas a tu decisión de que si eres cristiano por imposición o por tradición o por convicción.
porque realmente creíste la palabra de Dios y entregaste tu vida de manera genuina, ¿no? Sí. Porque aunque desde chiquito te hayan indicado, eres cristiano, debes de portarte así, 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 lo haces como dices, ¿no? Siguiendo reglas. Pero tiene que llegar un momento en tu vida que precisamente esa palabra sembrada en tu corazón da fruto. Tiene que llegar. Así es. Sí, porque la palabra dice, la semilla estaba. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Entonces a lo mejor al principio no quiere, uno no quiere, ¿no? Pero llega un momento en el que uno se da cuenta y esa plantita, esa semilla que fue sembrada, pues da fruto, ¿no? Y pues aquí está. Sí, Gloria a Dios, por eso tan importante tener esa experiencia muy personal con el Señor, porque cada uno tenemos un diferente testimonio y podemos decir, Dios me habló de esta manera. Y entonces no solamente ya se convierte como solo en una tradición porque toda la familia lo hizo así, toda la familia, no, ya cada uno tiene un encuentro personal. Así que gloria a Dios por tu testimonio, gracias por compartirlo. Gracias. ¿Algún consejo a estas jovencitas que a lo mejor están en la etapa en la que tú estabas a tus 21 años? Algo que tú pudieras decirles, mire chicas, yo pasé por esto, no sé, algo que Dios ponga en tu corazón para compartir ahorita con las chicas. Sí, pues bueno, sé que hay muchos temas todavía tabús incluso dentro de la iglesia que no se hablan. Para mí es de lo principal que me pongo a pensar y digo, bueno, en mi adolescencia a mí me hubiera gustado que en mi grupo de jóvenes me hablaran de ciertos temas que no se hablan incluso ahorita, porque son temas que dicen, no, eso va a incluso llevar a que tengan otras ideas los adolescentes o los jóvenes, o que hagan cosas que no están dentro de la instrucción de Dios. Pero si no se enseña dentro de las iglesias, allá afuera se los van a enseñar. Y se los distorsionados. ¿Cómo cuáles? Háblese de sexualidad. Para mí lo principal tal vez es sexualidad, porque yo empecé mi sexualidad con inmoralidad sexual así como tal, quedé embarazada. Entonces, fuera del matrimonio, fuera incluso ni siquiera mis papás sabían. Entonces son temas que a veces no se hablan, las consecuencias que hay de ello. No solamente es un acto sexual y ya, o sea, no pasa nada, es físico y no pasa nada, incluye tu alma, tu espíritu, es un acto que no lo vemos como tan fuerte, y yo puedo decir que tengo consecuencias incluso hasta ahorita de mi acto que hice, y no quiere decir que voy a vivir encadenada en mi pecado, pero va a haber consecuencias a largo plazo o a corto plazo, no sabemos. Dios sabe cómo actúa en tu vida espiritual al final de cuentas, pero hay consecuencias, siempre hay. Somos perdonados cuando hay un arrepentimiento, pero las consecuencias muchas veces duran, pueden durar años. En mi vida lo he experimentado, de que incluso sigo teniendo consecuencias de ese pecado. Aunque Dios me ha perdonado, aunque sé que he sido justificada, no voy a cargar con una cadena de pecado, porque no es lo que quiero ni para mí ni para mis generaciones, pero sí sé que va a haber consecuencias de ese pecado que yo hice. Y háblese de muchas otras, de drogas, de pornografía, de alcoholismo, no sé, muchas cosas que podemos hablar en los jóvenes, que está muy normalizado en este momento. Lo puedo ver muy normalizado el uso de drogas. Ahorita ya se usa, antes era el tabaco, ahorita la marihuana es como no pasa nada, no, es para que te relajes, cosas así, pero sí hay consecuencias de todo ese pecado. ¿Consideras que sería entonces importante que este tipo de temas fuera un poco más abierto en las clases de los jóvenes, que haya preguntas, que haya consejería? ¿Qué has pensado que sería bueno hacer? El lograr que la persona se dé cuenta que sea una adicción. Sí. ¿No? Que esté en una adicción, que esté en un problema, que más que físico también es emocional y es espiritual. Sí, y por eso les decía que es una respuesta a mis oraciones que he tenido últimamente, porque apenas voy a iniciar en la iglesia como líder de adolescentes, y eran cosas que yo me resistía porque no me sentía preparada espiritualmente. Como les digo, yo relativamente tengo 2 años, yo creo, en profundidad estudiando las escrituras y dedicándome a consagrar mi vida para el Señor y rompiendo con cadenas. Entonces yo me siento bebé todavía en este sentido. Sé que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida y faltan muchas más por hacer, pero creo que ahora estoy preparada espiritualmente y emocionalmente para yo instruir a otros adolescentes y hablar sobre estos temas abiertamente, que Dios quiere utilizar mi vida por medio de las herramientas que Él me ha prestado. Fíjate, dijiste algo hablando de los temas, ¿no?, a tratar con los chicos. Yo creo que una de las más que podrían pasar desapercibidas y que nadie se dé cuenta sería la pornografía, ¿no? Sí. Porque es algo que hace la persona, no diríamos que el joven, porque incluso hay muchos adultos que están atados a esta adicción, porque es una adicción, ¿no? Que donde nadie se da cuenta.
donde nadie te mira, donde nadie está observando y está la persona sola y lidiando sola con esto, o sea, en esta lucha, ¿no? Entonces, el hablar de estos temas, incluso puede decir, es que yo no estoy pecando porque no están haciendo algo físico visible. o algo visible o algo con otra persona, ¿no? Y no se dan cuenta de las ataduras que puede traer esto, ¿no? Como dices tú, a lo mejor al principio es una lucha, una guerra y al final es una cadena, es una atadura con la cual tienes que lidiar y que es cierto que se lucha a través de la palabra de Dios, pero aquí es donde entra muchas veces el tema. Y es una adicción no visible y es más como importante tal vez tomar en cuenta que los padres tienen que hablar sobre estos temas con sus hijos, porque a veces hasta les da vergüenza o incluso, no sé, claro. Pues sí, porque siguen siendo temas que no se hablan y es como mejor dejarlos ahí. Es como si pensáramos que porque lo evadimos, entonces algo como que no me doy cuenta y como que en mi casa no está pasando, pero puede estar consumiendo la vida de muchos jóvenes o de cualquier persona de la edad que sea, porque creo que desgraciadamente pues el enemigo también trabaja en lo oculto, es decir, entre más solo, solitario y no le comentes a nadie y no pidas como consejería o te da pena, es como esa parte de irte debilitando poco a poco y después no solamente es como mete tentación, pero también luego te acusa, mira lo que acabas de hacer, claro. Y luego te hace sentir vergüenza para que no vayas a Dios, no vayas al líder, no le digas a nadie y entonces es un ciclo. Lo sigues haciendo en oculto, luego te acusa, luego te arrepientes, buscas perdón y luego lo vuelves a hacer. Exacto, entonces es un círculo vicioso, es un ciclo repetitivo que valdría la pena empezar a hablar de esos temas, pero también que no se sientan juzgados cuando lo hablan, que si se nos acercan pues tampoco escandalizarnos y decir, ok, mira, y tampoco andarlo divulgando, porque entonces cerramos esa puerta, si poquito se abrió su corazón y ven en nosotros una reacción de espanto, de que, ay, no puede ser, pues ya no vuelven a decir nada. Entonces se cierran y luchan y batallan solos con esto y quién sabe cuántos años puedan pasar para que realmente lleguen a salir de eso. Sí, y eso es lo que es mi importancia más grande, yo creo, ahorita dentro de las iglesias, no solamente para jóvenes, sino para cada adulto. Hablaba de mi predicación el miércoles pasado, que les hablaba sobre tener la sanidad de nuestra alma o la liberación de todas esas cosas que no hemos sido libres durante tantos años, porque a veces por la vergüenza, que se vuelve ese ciclo de vergüenza de que no se lo voy a comentar a nadie, yo solo voy a vivir mi batalla espiritual, y está bien, muchos funcionamos así. Personalmente yo me considero una persona que funciona así, que mis batallas las vivo con Dios, pero trato de ser lo más honesta posible con Él y tener mi corazón al descubierto y decirle, este es mi pecado y tú lo sabes, no te puedo ocultar nada a ti, quiero trabajar con esto. Pero muchos otros adultos, en medio de su vergüenza, ni siquiera a Dios le quieren confesar ese pecado que tienen en lo oculto. Exacto. Y es la consecuencia de tener de tantos años esas cadenas de las que no pueden ser libres porque no quieren hablar de ellos por la vergüenza. Así es, y la palabra de Dios nos menciona en un versículo que aquel que confiesa el pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo oculta acarrea sus consecuencias. Es como no vas a poder salir de eso ocultándolo o tratando de justificarlo. Es que lo hago por esto, es que lo hago por aquello, es que es ocasionalmente, no es siempre. Si estamos metiendo pretextos o justificación ante eso, no va a haber un arrepentimiento genuino, y si no hay un arrepentimiento genuino, no cortas con eso y entonces el ciclo se vuelve a repetir. Sí, y lo vi muy claramente en mi vida también, de yo querer justificar de mi pecado, lo que hacía es que mis papás así eran, yo por eso actúo de esta manera, o ellos no me enseñaron las cosas bien bíblicamente, por eso esa era mi justificación siempre. Pero la responsabilidad del otro, en ¿no? mis como padres. que queremos distribuir la culpa a veces. Sí, bueno, sí hice esto, pero, y empieza uno a distribuir culpas, ¿no? Queremos encontrar culpables antes de nosotros asumir la responsabilidad. Pues esa es parte de la naturaleza humana, ¿no? Que fue lo primero que hizo Adán. Sí. Culpó a Dios. Ni siquiera exactamente a su mujer, ¿no? Dijo, la mujer que tú me diste. Sí. O sea, tú me la diste y tú me la diste así y ella me dio. Y pues yo comí. No, entonces siempre, como por naturaleza, tendemos a hacer eso. Como un mecanismo de defensa, pero muy instintivo, o sea, cuando no racionalizamos bien y somos responsables, como que es la primera reacción, echar la culpa. Claro, porque es vergonzoso aceptarla. Sí.
Es vergonzoso sentir que yo tuve la culpa, pecado, como dices. O sea, la verdad que te admiro mucho, Elisa, porque no cualquiera habla así, ¿no? De sus debilidades o de cosas sus procesos o cosas que uno haya pasado, ¿no? Es valiente. El pasaje de Proverbios 23:7, donde dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que precisamente esos hábitos van formando tu persona. Y llega un momento en el que ya no solo piensas una cosa, sino eres lo que piensas. Y eso se arraiga tanto a tu ser o a tu personalidad que es aún más difícil erradicarlo, ¿no? Porque incluso podemos ver personas y al catalogarlas a veces decimos, es que esta persona es así, esta persona es así y esta persona es así. De su personalidad. Sí, ni siquiera a veces expresamos piensa de esta manera, sino es así. Uh-huh. Él es iracundo, ella es orgullosa, ella es vanidosa o así, ¿no? Porque se mete tanto en tu personalidad que termina siendo como parte de su identidad, ¿sí? Digamos, como que se fusiona, ¿no? Con su... Entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo podríamos utilizar la herramienta de la psicología junto con la palabra de Dios para ayudar a alguien? ¿Es factible? ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Yo siempre he dicho, no puedes tener un proceso psicológico sin el lado espiritual. Hay mucha gente que distorsiona lo espiritual, ¿no? Lo ven de otra manera, que el alma es otra cosa, bueno, tantas cosas, ¿no? Que podemos ver. Pero yo no estoy de acuerdo en decir, yo voy a ir a sanar mis problemas emocionales, pero Dios, espérate un ratito, voy a entrar a terapia psicológica, ahorita no te necesito porque quiero estas herramientas. No puedo dejar de lado mi guía espiritual principal y yo querer confiar en un psicólogo antes de en Dios. Mientras no, la psicología es una herramienta, pero Dios pone a otras personas que pueden ser ministros, que pueden ser psicólogos cristianos, que pueden ser tu líder de jóvenes, tu líder de varones, de mujer, lo que quieras, pero solamente son instrumentos por parte de Dios para tu proceso. Amén. Es muy puntual decir que el hecho de que nosotros busquemos una herramienta mientras estamos atravesando un proceso, recordemos que los procesos son este trato de Dios con nosotros y Él pudiera concedernos la sanidad tanto física como emocional o espiritual, así en un toque, pero Dios es un Dios de procesos, porque muchas veces en el proceso vamos a ser transformados y muchas áreas de nuestra vida se transforman, tratan con nuestro carácter, con la paciencia, incluso con la familia a veces, ¿no? El impacto que ellos ven, una transformación en nosotros y genera un impacto. Entonces creo que es importante recordar esto que decías, el proceso, no podemos sacar a Dios de este proceso, no podemos decir, Dios, como dijiste, espérame afuera, voy a entrar con el psicólogo. Se trata de, Dios, ¿qué me estás hablando? Señor, muéstrame. Cuando tú tienes una comunión cercana con Dios, Dios te va indicando, te va direccionando qué es lo que Él quiere formar en tu vida. Y Él puede usar a diferentes personas en este proceso. Una de esas personas puede ser el psicólogo. El proceso viene de Dios, es un trato de Dios, es porque Él nos ama y nos quiere transformar. Fíjate, dijiste, ¿no? Ahorita volviendo a mencionar esto de que Dios espérame en la puerta, va a entrar con el psicólogo. Pero si entras a una cirugía, no dices Dios espérame en la puerta, ¿no? O sea, dices Dios acompáñame. Usa las manos de los médicos. Las manos del médico para que... para ser tú a través del médico, que el médico me opere bien, porque dices, ¡ay, mi vida! ¿Por qué entonces no podemos decirle, Señor, acompáñame en este proceso de mi sanidad emocional, de mi sanidad mental? Porque así como en el área espiritual vamos con un pastor, con un consejero bíblico, y que en el área física vamos con un médico, ¿por qué no podemos ir con un psicólogo para que nos ayude en este proceso de sanidad mental, emocional, ¿no? Y más que si es una persona que es cristiana, un psicólogo que tiene sus principios bien fundamentados en la palabra de Dios, puede ayudarnos muchísimo mejor, ¿no? A Proverbios 17:22, que dice en la versión de Reina Valera, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pero mira esta versión que tenemos en la en el lenguaje actual. La traducción al lenguaje actual dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres,
Wow. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Sí. Vemos, por ejemplo, que una persona en depresión, decía el salmista, mientras caí se envejecieron mis huesos. Entonces, cuando uno guarda todas estas emociones que te agobian, que te causan una tristeza profunda, te enfermas y el cuerpo lo resiente físicamente, y la persona puede ir al médico, y el médico no encuentra la cura. ¿Por qué? Porque su espíritu, su alma, sus pensamientos están enfermos. Cuando logras entender y vas con alguien que te da la salud mental, que te ayuda, entonces comprendes, wow, con razón yo tenía esa actitud, con razón era algo que yo no sabía, algo que tal vez sucedió en mi niñez, en mi adolescencia, que a lo mejor no lo tengo, ni siquiera lo puedo relacionar. De repente puedo tener conductas que vienen de mis padres o de mis abuelos y yo no me di cuenta que estaba actuando igual que ellos, o que en relación a lo que ellos hacían es que ahora yo me comporto así, o mi forma de pensar. Entonces, por ejemplo, si tuviste una mamá muy sumisa, puede que o seas sumisa igual que tu mamá, o seas todo lo contrario, y digas yo no voy a ser así, y te vas hasta el otro extremo, ¿no? Pero resulta que hubo un daño allí, algo que se rompió y que tú dijiste yo no quiero ser así. Necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso, ¿no? Primero darte cuenta de lo que está pasando contigo para poder seguir avanzando. ¿Qué piensas de eso? Lo principal es eso, es identificar que hay algo, porque yo no puedo hacer cambios en mi vida si yo antes no identifiqué que hay algo. Entonces, lo primero que yo digo, por decir en adolescentes o alguien que viene a pedir consejería, yo digo, lo primero que debes de hacer es revelación de Dios. Si tú dices, es que yo no tengo nada que trabajar en mi vida, pídele revelación a Dios, porque sí hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Incluso a los alumnos de la base misionera les digo, es la clase sobre vida espiritual puntualmente, entonces yo les digo, tienen que pedirle una constante revelación al Espíritu Santo para que ustedes les revele esos traumas que incluso están ahí en el inconsciente, que ni siquiera saben que están y los están haciendo actuar de cierta manera, que no pueden continuar con su vida espiritual porque su proceso está en pausa, porque no sabes por qué tengo que pedirle a Dios, qué es lo que tengo que hacer para pedirle a Dios. Pídele revelación, y yo les pido que en una hoja empiecen a escribir todo lo que Dios les está revelando desde su niñez, cosas que para ellos han sido traumáticas, pensamientos muy puntuales que ellos tengan ahí, que digan esto me hizo estar muy triste o muy enojado, o mis papás me trataron de esta manera, o el abandono, heridas de infancia. Hay muchas cosas que desde la infancia no se han trabajado, que no nos dejan en este punto de la adultez el yo poder continuar con mi vida emocional, física y espiritual, porque van de la mano todas ellas. Entonces yo creo que es bien importante eso, el que identificar, el decir yo tengo este problema, Señor, ayúdame a que mi proceso sea, sí, tú transfórmame, porque en medio de la transformación va a haber dolor, mucho dolor, porque claro. Así es eso, te va a pulir el Señor hasta es como la curación física, ¿no? Sí, hasta sacarte el brillo, que digas, este es el diamante más precioso y me costó tallarte, pero ahora eres eso que yo necesito de ti para transformar a otros, porque ese es el objetivo. El objetivo no es que Dios te transforme a ti para, ya soy el más santo, o ya no tengo problemas y mírenme todos en la iglesia. No, el objetivo principal de que Dios va a transformar tu vida es para que tú seas una herramienta para atraer a otros al Señor. Amén. Y ayudarles a otros en su proceso. Ese es el objetivo principal. No es para vanagloriarnos ni para decir, yo soy el mejor en la iglesia. Exacto. Porque también, hablando de esto, no podemos pensar que porque vemos a un líder o vemos una persona muy espiritual a nuestros ojos, por fuerita lo vemos muy espiritual, pensar como que él todo está bien en su vida y ya no tiene cosas que arreglar. Sí. Puede estar bien espiritualmente, pero emocionalmente, en el alma, en el corazón, traer todavía cicatrices, traer todavía heridas ahí abiertas que tiene que sanar. Esta pregunta la dejo al aire para introducir Proverbios 4:23. Es un proverbio bastante conocido por toda la iglesia, y ahorita le quiero preguntar a Elisa qué piensa sobre esto. Dice así la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón mana la vida. ¿Qué es lo que configura el corazón? ¿De qué está hecho o a qué se refiere la Biblia cuando habla de corazón? Creo que hemos hablado antes que en el corazón están asentados mente, voluntad y emociones.
¿Qué piensas al respecto de este versículo? Que una de las cosas principales en las que Dios trató en mi vida cuando estaba estudiando la carrera, todavía yo le decía a Dios, si tú dices que en el corazón está todo, ¿por qué la psicología me dice que todo está en la psique? Porque todo me dice que está ahí en la amígdala, en ese pedacito chiquito. Entonces Dios, por medio de una predicación, me habló mucho, porque ahí el pastor mencionaba que ese pedazo de psique es como el que Dios lo relaciona con el corazón, que es esa amígdala, es una semillita chiquita, y ahí es donde están todas nuestras emociones. Entonces, el Señor ahí me habló y me dijo, no quiero solamente que tú mires este corazón, yo quiero que mires este corazón que tienes aquí en tu mente. Y yo quiero sanar ese corazón. Amén. Yo quiero sanar ese corazón que a través de tus emociones, de tus pensamientos, de tu voluntad, de tus intenciones, todo eso, en eso yo quiero transformarte y quiero usarte. Amén. Para que los demás vean un cambio en ti, para atraer a otros a mí, ¿no? Amén. Entonces el Señor fue muy claro en esa predicación y me habló tan puntualmente, porque yo tenía ahí como una controversia de decir, si todo viene de aquí del corazón, ¿por qué la psicología me dice que todo viene de acá de la mente? Entonces está entrelazado, todo está entrelazado. El Señor nos hizo tan perfectamente, anatómicamente y emocionalmente y físicamente, que todo está entrelazado. No puedo decir que mi mente funciona sin esto de acá y que esto funciona sin esto de acá. Entonces yo tengo que tener sanidad completa en mi cuerpo y en mi mente para yo poder decir, Dios ha hecho una sanación en mí. Amén. Amén. Wow, ¿no? O sea, qué maravilloso la verdad, porque el hombre siempre buscando cómo tratar de comprender toda esta creación que es el ser humano, y en realidad todavía no lo logra entender. O sea, cómo funciona tan perfectamente, y a veces como seres humanos queremos separar una cosa de otra, pero somos indivisibles, ¿no? O sea, espíritu, alma, cuerpo, somos un solo ser. Sí, y es que a veces olvidamos que como justo dices, somos indivisibles. Entonces cuando el psicólogo, la psicología, la ciencia hablan, no, pues que la amígdala y todo, solamente ellos son hallazgos, están descubriendo que la amígdala tiene esta función, pero es la creación de Dios. O sea, Dios es nuestro diseñador, Dios es nuestro creador. El hombre solo va descubriendo lo que nuestro cuerpo, cómo funciona, y entonces es como descubrir el instructivo de un aparato, ¿no? O sea, Dios dio el instructivo de nosotros, cómo nos creó, pero no lo leemos. Entonces no sabemos cómo estamos diseñados, ni para qué, ni cuál es el propósito, hasta que lees el instructivo de un aparato diseñado o vas con el que lo creó, con el diseñador, es que puedes comprenderlo. Okay. Elisa, hace rato mencionabas acerca de que tenías algunas oraciones contestadas, ¿no? ¿Podrían explicarnos o podríamos saber cuáles son esas oraciones? Sí, claro. Pues Dios últimamente me ha estado direccionando mucho a lo que Él quiere para mi vida, ¿no? Últimamente mis oraciones habían sido esas, que Él me direccionara a saber, primero, el objetivo principal por el cual yo había estudiado psicología, sí, aunque sé que fue mi decisión propia, pero sé que Dios está siempre en medio de todas nuestras decisiones y direccionándolos a lo que Él quiere. Entonces yo le preguntaba cuál era el objetivo, porque para mí la psicoterapia son cosas que no me gustan, casi el dar psicoterapia, el estar en una sesión así, como que para mí es muy abrumador, para mi mente no me gusta tanto, pero sí me gusta la consejería, sí me gusta ayudar a otros, eso sí me apasiona. En ¿Qué quieres que haga con mi carrera, con lo que he estudiado, para ser un instrumento para ti? Entonces, con esto que ustedes me invitaran fue una respuesta de decir, tienes que hablar sobre cómo Dios ha trabajado en tu vida para atraer a otros, para que los jóvenes entiendan que tú ya viviste por esos procesos, y hablarlos abiertamente desde cómo Dios quiere que los hablemos con ellos. Entonces, por eso digo que fue una oración contestada, porque han sido mis oraciones últimamente, que Él me direccione a lo que Él quiera, que Él me use como Él quiera, aunque a mí no me guste, aunque sean cosas que a veces para mí son incómodas e incluso vergonzosas, como le decíamos de decir, pero creo que Dios en medio de este proceso ha quitado todo miedo y toda vergüenza para yo poder hablarlo de una manera, pues, para servicio para Él, que eso es el objetivo principal. Wow, que cómo Dios es tan perfecto, ¿no? Que une los sueños de uno con los sueños de otros, ¿no? Sí.
y pues al final de cuentas es todo para cumplir el propósito que es. ¿Qué pensó tu familia cuando decidiste estudiar psicología? Siempre tuve su apoyo 100% en estudiar lo que yo quisiera, en los deportes que a mí me gustaban, porque nunca hubo como ahí un conflicto porque yo querer estudiar eso. Sí me preguntaban muy constantemente como qué pensaba acerca de las teorías y esas cosas, pero no hubo un conflicto como tal, porque creo que ellos tal vez no si estaban seguros que Dios iba a orar en mí en algún momento y que Él me iba a direccionar hacia donde Él quisiera en medio de tanta controversia o en medio de teorías que tal vez no son, pues no tienen el pensamiento que Dios quería para mi vida, ¿no? Pero no hubo un conflicto como tal en medio de eso. ¿Y en la escuela hacia el hecho de que tú fueras cristiana? Tampoco, porque cuando yo estaba estudiando en ese entonces, cuando yo entré a la carrera, pues yo todavía no estaba cimentada en mi fe, entonces yo no tenía como tal controversia. Yo decía, ay, pues qué interesante, ¿no? Las teorías, qué interesante, los filósofos, me gustaba. Tú me dijeras, yo me lo iba a creer, porque pues yo no tenía una convicción por Dios. Entonces, cualquier cosa podía... Influenciable. Sí, gracias. Sí, era muy influenciable. Sí, ahora eres influyente. Ahora eres influyente para el reino de Dios. Amén, gracias. Ajá, yo creo que donde más he tenido controversia es ahora cuando hice anteriormente mi servicio y mis prácticas, cuando los maestros quieren que tú impartas temas de sexualidad o temas de ideologías de género. Exacto, ahí es cuando ya no digo mi fe, pero sí mi convicción es como que, no puedes hablar de eso, pero tampoco puedes estar en contra de los maestros o no puedes... Del sistema, exacto, del sistema, o cuando vienen los alumnos por asesoría psicológica en orientación y me hablan sobre su orientación y cómo no los aceptan sus papás por tener cierta orientación sexual. Ahí es cuando yo más quisiera hablarles, ¿no? Y predicarles y hablarles del evangelio. Es cuando más me he sentido frustrada. Sí, frustrada, incluso atacada. Donde más he sentido ataques del enemigo es estar dentro de una asesoría de orientación psicológica. Es bien raro, tal vez decirlo, pero es cuando yo más he sentido ataques del enemigo, que hasta incluso he sentido influencias demoníacas a través, no sé, de lo que hablan ellos, de sus experiencias, de lo que viven, y es algo bien fuerte. Incluso me acuerdo una vez de una alumna que me decía, es que cuando yo estoy aquí a mí me dicen los demonios que yo me vaya, que yo corra. No decía demonios, no, pero yo sabía que eran demonios. A mí me decían, las voces me dicen que no te escuche, que yo corra, y era cuando más resistencia yo sentía ahí de decir, yo tengo que orar más y estar más consagrada al Señor para poder resistir todos estos ataques del enemigo. Pensando en esto, quizá algunos de los jóvenes o algunos de los padres de jóvenes que quieren estudiar psicología pueden escuchar tu testimonio y también darse cuenta que, bueno, yo en lo personal tengo a mi hija que se acaba de graduar de psicóloga, y una de las cosas que hemos platicado como madre e hija es decir, no olvidemos que ellos mismos dicen son posturas, son teorías. No están diciendo que es una verdad absoluta y sabemos que no son la verdad absoluta, ¿verdad? Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y estudiar teorías, estudiar posturas, es solo escuchar lo que hombres dicen, pero cuando estamos bien afirmados en el Señor, sabemos nuestra base, nuestra roca, nuestros pilares y fundamentos es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y entonces cuando nuestros hijos están fundamentados en la palabra, o cuando nosotros como papás estamos asesorándolos, guiándolos, orando por ellos y diciéndoles, ¿quieres estudiar esta carrera? Está bien, solo no olvides que no porque una persona o haya una corriente de pensamiento, haya una filosofía, haya una postura, no significa que sea la verdad. Así que no tendríamos por qué tomar como que todo lo que nos van a enseñar en la universidad tenemos que creerlo, asumirlo como una verdad y entonces replicarlo. No, nosotros como hijos de Dios tenemos una verdad, tenemos un fundamento, una base que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Así es. Ok, Elisa, desde tu perspectiva,
¿Por qué crees tú que no se contrapone la psicología con la palabra de Dios? Ok, primeramente creo que somos seres que necesitamos sí o sí de un proceso emocional y espiritual. Esa es la principal que yo puedo decir. No se puede contraponer la psicología, que viene un proceso que quiere trabajar con tu mente. Entonces, incluso en la Biblia es mencionada esta palabra. Antes de que la psicología existiera como una ciencia como tal, Dios ya había mencionado la psique dentro de aquí Sí. en la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Okay, entonces aquí podemos ver que la palabra sí que desde antes se mencionaba, Dios lo mencionó primeramente, si separamos la palabra psicología, la palabra psique es el alma, la mente o la vida. Entonces, y logía viene del estudio de la mente. Entonces, tenía un plan bien perfecto hasta entonces, en los tiempos más innovadores, donde ya tenemos muchas ciencias que estudian la mente, el cuerpo humano, el comportamiento humano. Claro que hay profesionales que unos quieren distorsionar, que hay ciencias que se van a oponer a lo que el Señor quiere como tal en sus escrituras. Pero ese es el discernimiento que tenemos que tener para nosotros decir, ok, sí es un estudio que el Señor es por parte de Dios y que se va a estudiar conforme a lo que Dios quiere. Entonces, es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un proceso tan bonito en nuestra mente de decir, yo soy libre en mis emociones y en mi mente. Por lo tanto, no se contrapone, ¿no? Con la palabra de Exacto. Dios. Sí, porque si lo vemos desde este punto de vista, entonces la psicología solamente es la herramienta que nos ayuda a estudiar la mente, pero sabemos que la mente Dios la creó. Entonces, los hallazgos, descubrimientos, funciones, las partes de tu cerebro, tantas y tantas piezas son solamente hallazgos que el hombre ha encontrado y que Dios le ha permitido encontrar para entonces darnos un entendimiento de por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué actuamos como actuamos. De alguna manera tiene un estudio, pero sabemos que el diseñador de nuestra mente es Dios. Es como si fuera una radiografía, ¿no? Sí. De nuestra mente, que nos puede diagnosticar, nos puede ayudar a diagnosticar dónde está el problema, ¿no? Así es. Simplemente. Sí. Entonces no tendría por qué ser la psicología o el estudio de la mente o el autoconocernos, el entender cómo es que funciona mi mente, mi memoria, mis recuerdos. No tendría por qué contraponerse a lo que la palabra de Dios dice, porque solamente vamos a estudiar aquello que ya Dios creó. Sí, al final de cuentas eso es la creación de Dios, y creo que cada uno de nosotros como hacedores de su palabra, si así queremos serlo, tenemos que tener ese estudio de nuestra mente, y sí es difícil, por experiencia propia lo digo, es difícil cuando quieres tener ese estudio profundo de tus pensamientos, de cómo creciste con cosas ahí en tu inconsciente. Es difícil, pero Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos ese proceso, porque somos la creación, y la creación que más nos asemejamos somos conformes la semejanza de Dios. Entonces, ok, finalmente, Elisa, ¿cómo podrías tú decirle o cómo podrías invitar a los cristianos para que busquen ayuda si tienen algún problema de salud mental? Porque hasta ahora reconocemos que el hecho de ser cristianos no nos exime de tener problemas mentales, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que una persona esté loca o algo así, sino que venga cargando con situaciones emocionales fuertes en su vida, pero que tiene ese temor de acercarse. Tiene miedo de sentirse juzgado y de no buscar tanto ayuda profesional como consejería bíblica o pastoral. ¿Por qué? Porque se siente triste, deprimido, está pasando una situación y siente que si va al psicólogo está pecando. Y si va con el líder espiritual puede ser juzgado o señalado como una persona falta de fe. ¿Cómo podrías tú decirle a un cristiano que no está mal en buscar ayuda? Un consejo que les des. Sí hay cierto estigma todavía en el decir, tienes que ir con un psicólogo, que tu pastor te diga, no, ya no es alguien que te va a canalizar, ay, necesitas tu diagnóstico y tienes que ir con el psiquiatra, no hay como tal un diagnóstico que tu pastor o alguien te va a dar, ¿no? Pero creo que sí es importante que
que sepamos que no solamente tienes que ir a un psicólogo, no es la única herramienta que el Señor va a poner en tu vida para tú tener procesos. Sé que no todos tienen esta facilidad, incluso economía, porque sabemos que un psicólogo especialista, pues por sesiones no es tan económico, parece, ay, todos pueden ir cada semana al psicólogo, ¿no? Pero Dios ha utilizado muchas herramientas, y si en tu caminar con Cristo hay algún líder en la iglesia con quien tú te sientas de confianza, que tú digas, es con quien yo me puedo abrir, hazlo. No hay necesidad de que tú digas, necesito ir a un psicólogo para que me diagnostique, para esto. Simplemente nos va a dar el nombre de lo que estamos sintiendo, y a veces con que le hablemos a Dios de lo que estamos sintiendo, Dios sabe el nombre de eso, es tu principal psicólogo. Amén. O sea, es lo principal para ti, Claro. Dios no te va a poner una etiqueta, no te va a decir, tú eres una persona ansiosa, eres una persona depresiva. Dios te va a decir, estos son tus síntomas y vamos a trabajar con ellos para que no tengas una etiqueta, porque Dios no quiere ponerte etiquetas. Satanás sí, Satanás quiere ponerte muchas etiquetas, que tú te creas y que tu identidad esté tan distorsionada que tú digas, yo soy esto, antes de ser una hija de Dios procesada por Él. Entonces, mi consejo más grande es ese: sí, busca ayuda, más si es un psicólogo cristiano. Claramente sí, porque pues es la guía espiritual lo principal, pero ve primero a Dios, y Dios va a ser tu principal psicólogo, quien te va a procesar, y puedes ser honesto con Él nunca te va a juzgar. Y yo creo que ya para cerrar este podcast, también animar a todo creyente, por favor, no se separe de sus disciplinas espirituales. El alimentarnos de la palabra, acuérdense que la palabra es vida, la palabra viene y lava nuestra mente, nuestro corazón, y puede cimentarnos, fortalecernos y revelarnos promesas que el Señor nos ha dado. Pero no nos alejemos, no querramos sustituir mi disciplina espiritual por una ayuda humana. Tenemos que darle y honrar a Dios primeramente, dándole lugar a Él, que sea Él quien hable a nuestro corazón, quien hable a nuestro espíritu. Él puede sanar nuestra mente, pero tenemos que ir en humildad. Señor, te necesito, y no dejar de leer su palabra, de alimentar nuestra mente de la palabra de Dios. Así es. Elisa, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir. No, de nada. Gracias Ha sido un gusto platicar contigo, una historia muy inspiradora para mí, para muchos jóvenes también, para muchas familias que están atravesando procesos. Qué valiente de tu parte poder hablar de esto y poder decir una vez más, el Señor tiene razón, es Él quien determina el rumbo de nuestra vida, quien nos ha marcado los límites, quien nos ha marcado el rumbo que debemos andar. Así que qué valiente reconocerlo y seguir adelante. Muchas gracias. Yo sé que eres un instrumento en las manos de Dios. Seguirá puliéndote como a todos nosotros, pero un instrumento al fin que Dios usa y seguirá usando con tu historia y con todo lo que Dios siga haciendo en tu vida, para ser de bendición, de testimonio y de inspiración a muchas personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues hasta aquí nuestro programa. Terminamos por este día de hoy. Los invitamos para que lo compartan con sus amigos, con sus vecinos, con sus hermanos, con su familia, para que más personas puedan ser edificadas en estos temas. Y si tienen un comentario o tienen una opinión o alguna pregunta que quieran hacer, también pueden ponerlo allí en los comentarios, y pues los expertos que estaremos invitando pues responderán a sus preguntas. Comuníquense con nosotros, dejen sus comentarios. ¿Qué tema es de lo que quieren que hablemos? Porque dependiendo del tema es el invitado que vamos a traer. Así que ustedes siéntanse libres de compartirnos sus inquietudes. ¿Qué tema es por ahí? Algo que a usted le gustaría que profundizáramos, y con muchísimo gusto vamos a leer sus comentarios, los vamos a tomar en cuenta y vamos a seguir creando contenido que construya, contenido que instruya y que edifique a la iglesia. Esto fue Y esto fue Redimidamente, un podcast diseñado desde la iglesia para la iglesia. Dios les bendiga. Bendiciones.